En los años 30, el cielo era el nuevo océano. Una promesa de libertad y progreso. Pero, ¿y si esa promesa caía en las manos de un hombre cuya ambición no conocía límites, transformándola en una obsesión que devoraría no solo fortunas, sino legados enteros? Veremos cómo un puñado de ingenieros y visionarios intentó acortar el mundo, transformando los cielos en una ruta que nadie creyó posible. Descubrirás la llegada de un magnate excéntrico que no buscaba volar, sino dominar. Su visión, un imperio global de opulencia sin precedentes. Entenderás cómo una joya de la ingeniería, un avión de triple cola, se convirtió en el arma de un sueño desmedido, o quizás, en la cadena de una obsesión. El cielo esperaba. La historia de la ambición que cambió el mundo está por revelarse. Empezamos. En los albores del siglo XX, la humanidad soñaba con dominar los cielos, no solo para la guerra o la aventura, sino para conectar continentes, para transformar la distancia en mera anécdota. América, una nación siempre mirando hacia adelante, abrazó este sueño con una audacia sin precedentes. Y en medio de esa vorágine de invención y esperanza, en 1930, nació una compañía que redefiniría para siempre el viaje aéreo, Transcontinental and Western Air, TUE. Desde sus inicios, TUE se distinguió como una pionera en la incipiente aviación comercial estadounidense. Bajo la visión de ingenieros y empresarios como Jack Farr, la aerolínea no solo buscaba volar, sino establecer rutas, crear un sistema, un futuro. Pero fue la llegada de un hombre el que grabaría a TUE en la conciencia colectiva como algo más que una simple aerolínea. En 1939, el excéntrico y enigmático millonario Howard Hughes adquirió el control de TUE. Su visión, tan grandiosa como su fortuna, era la de forjar un imperio aéreo sin parangón, un símbolo global de opulencia y lujo que trascendería las fronteras y los mares. Bajo la férrea, a veces obsesiva, dirección de Hughes, TUE no solo voló más alto, sino que redefinió lo que significaba viajar. Hughes, un entusiasta de la tecnología, impulsó la del icónico Lockheed Constellation, una maravilla de la ingeniería aeronáutica de su tiempo, con su elegante triple cola y su distintiva silueta. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Con estas aeronaves de vanguardia, TUE se convirtió en la primera aerolínea estadounidense en establecer rutas transatlánticas directas a Europa y Oriente Medio, abriendo un puente aéreo que antes parecía inalcanzable. Ya no se trataba solo de llegar a un destino, se trataba de la experiencia. TUE se erigió como el epítome del viaje premium. Sus salones elegantes en tierra, el servicio de primera clase a bordo con sus asistentes de vuelo impecablemente vestidas, y una gastronomía que rivalizaba con los mejores restaurantes. Atrajeron a una clientela de élite, estrellas de Hollywood, líderes empresariales, dignatarios y aquellos que buscaban no solo transporte, sino una declaración de estatus. En la era de la posguerra, mientras el mundo se reconstruía y miraba hacia un futuro más brillante, TUE no era solo una compañía aérea, era un referente cultural, un icono de modernidad y glamour. Un sueño alado que surcaba los cielos con una promesa de sofisticación inigualable. Imponentes aviones como el Constellation cruzaban los océanos, conectando culturas y acortando distancias, forjando una red de prestigio y poderío. Cada despegue de un Constellation, con sus motores rugiendo y su fuselaje brillante reflejando el sol, era una sinfonía de ingeniería y ambición. Era la encarnación de la visión de Hughes, una flota imparable, un hombre sinónimo de la cúspide del viaje aéreo. Pero en el vertiginoso ascenso hacia las estrellas, en la implacable búsqueda de la perfección y la expansión global, a menudo se siembran las semillas de desafíos que, en su momento, parecen inconcebibles. Mantener la cima es una batalla constante, una danza delicada entre la innovación, la economía y el siempre cambiante panorama mundial. Porque incluso los imperios más resplandecientes, aquellos que parecen intocables en su grandiosidad, están sujetos a las corrientes ineludibles del tiempo. Y a las fuerzas impredecibles que modelan el destino de cada gigante. Y TUE, en la cúspide de su era dorada, no sería una excepción. El cielo, vasto e ilimitado, que había sido testigo de su gloria, guardaría también los secretos de su futura batalla. El brillo de la era dorada de TUE, forjado con el espíritu pionero de Howard Hughes y el rugido de sus innovadores jets, comenzó a atenuarse bajo el peso de un nuevo amanecer industrial. La década de los 70, un torbellino de cambios globales, no tardaría en poner a prueba la resiliencia de la aerolínea. El mundo se hacía más complejo, y las reglas que habían permitido a TWA ascender estaban a punto de ser reescritas, a veces, con tinta indeleble de dolor. El primer quiebre fundamental fue la desvinculación definitiva de su arquitecto principal. Howard Hughes, el excéntrico genio que había moldeado a TUE a su imagen y semejanza, finalmente vendió su participación mayoritaria en 1966. La partida del enigmático magnate, aunque liberaba a la aerolínea de sus caprichos, también la despojaba de su escudo y de la visión singular que había impulsado su expansión. TUE se convirtió entonces en una empresa pública, vulnerable a las fluctuaciones del mercado y a las presiones de Wall Street, un nuevo campo de batalla completamente ajeno a los cielos que había dominado. La era de la visión de un solo hombre había terminado, y la corporación ahora debía navegar por aguas mucho más turbulentas.
la primera gran ola que golpeó fue la crisis del petróleo de 1973. El embargo y el subsiguiente aumento exponencial del precio del combustible asestaron un golpe demoledor a toda la industria aérea. Los márgenes de beneficio, ya de por sí estrechos, se evaporaron. Las aerolíneas, acostumbradas a un combustible abundante y barato, tuvieron que reajustar sus operaciones de manera drástica, retirando aviones y recortando rutas. Para TWA, con su vasta red y una flota que requería un consumo considerable, el impacto fue brutal. Los pasajeros, que habían visto el vuelo como una extensión natural de sus vidas, ahora se enfrentaban a tarifas más altas y a una economía incierta que los disuadía de viajar. Pero el verdadero punto de inflexión, el sismo que redefinió el paisaje para siempre, llegó en 1978 con la Ley de Desregulación de las Aerolíneas. De un plumazo, el gobierno federal eliminó décadas de control sobre rutas y tarifas, liberando a las aerolíneas para competir en un mercado abierto. Lo que para algunos fue una promesa de eficiencia y precios bajos, para las compañías establecidas como TUE, fue un precipicio. De repente, la protección de las rutas rentables se desvaneció, y nuevos competidores, las llamadas startups con estructuras de costes mucho más ligeras y salarios más bajos, emergieron para disputar cada pasajero. TUE se encontró en una batalla por la supervivencia contra una generación de aerolíneas que no cargaban con el peso de la historia, de los sindicatos poderosos y de las flotas envejecidas. La respuesta de TUE fue lenta, vacilante. Acostumbrada a un entorno regulado, su dirección luchaba por adaptarse a la feroz competencia de precios. Sus sindicatos, formados en una era de bonanza, se resistían a las concesiones salariales que la nueva realidad exigía. Las rutas internacionales, otrora su orgullo y fuente de prestigio, se volvieron un lastre costoso frente a la agresividad de las aerolíneas europeas y las nuevas políticas de cielos abiertos. La compañía, que había sido pionera en la aviación comercial, ahora se encontraba en la retaguardia, observando cómo su cuota de mercado se desangraba. La vulnerabilidad resultante atrajo a una nueva estirpe de depredadores, los corporate raiders de los años 80. Carl Icahn, un inversor conocido por sus tácticas agresivas, vio en TUE no una aerolínea, sino un conjunto de activos infravalorados. En 1985, tras una encarnizada batalla, Icahn tomó el control de la compañía. Su visión no era construir una aerolínea más grande o mejor, sino extraer el máximo valor financiero posible. Esto se tradujo en la venta de sus preciadas rutas a Londres y otras joyas de la corona internacional, la pieza central de la identidad de TUE, para financiar la adquisición y otras operaciones. Los aviones fueron hipotecados, la deuda se disparó y la moral de los empleados se desplomó. La aerolínea que había sido sinónimo de lujo y servicio, ahora estaba siendo desmantelada desde dentro. Las decisiones de Icahn, aunque rentables a corto plazo para él y sus inversores, despojaron a TUE de su esencia y de su capacidad de competir a largo plazo. La inversión en nuevas aeronaves y modernización de infraestructura se estancó. La marca, que una vez fue sinónimo de vanguardia, comenzó a asociarse con un servicio deficiente y una flota anticuada. La relación con los sindicatos se volvió tóxica, con huelgas que paralizaron las operaciones y dañaron aún más su reputación. El cielo que había sido testigo de su gloria, se volvió ahora una prisión de deudas y oportunidades perdidas. TUE, la aerolínea que había llevado el mundo a sus pasajeros, se encontró atrapada en una espiral descendente. La desregulación, la crisis del petróleo y, finalmente, la implacable lógica del capital corporativo habían convergido para forjar un punto de no retorno. La grandiosidad de antaño se había disipado, y lo que quedaba, era una sombra de su antiguo yo, destinada a una batalla por la mera existencia que ya no podría ganar. Nada volvería a ser igual. El golpe final no fue una explosión, sino un silencio ensordecedor. Con la absorción por parte de American Airlines a finales de 2001, la Trans World Airlines no simplemente se declaró en bancarrota, fue desmantelada, sus restos esparcidos a los cuatro vientos. Lo que alguna vez fue un coloso de la aviación, una fuerza pionera que surcaba los cielos con audacia y elegancia, se disolvió en el éter, dejando tras de sí un vacío que pocos llenarían y una estela de consecuencias profundas. La primera y más cruda consecuencia fue la humana. Miles de almas, dedicadas durante décadas a la aerolínea que llamaban hogar, se vieron repentinamente sin empleo. Pilotos con miles de horas de vuelo, azafatas que habían recorrido el mundo, mecánicos cuyo conocimiento de los Boeing y los Connie era enciclopédico, personal de tierra que movía la maquinaria diaria, todos enfrentaron un futuro incierto. Las promesas de pensiones se evaporaron o se redujeron drásticamente, las carreras forjadas con sudor y pasión se desvanecieron. Familias enteras sintieron el impacto de esta implosión corporativa, convirtiendo la caída de TUE en una tragedia personal para una legión de sus trabajadores. Para la industria de la aviación, la desaparición de TUE fue un capítulo decisivo en la consolidación del sector. Sus valiosas rutas, sus codiciadas puertas de embarque en aeropuertos clave como St. Louis y Nueva York, y una parte significativa de su flota, fueron absorbidas por rivales. American Airlines se fortaleció, pero la competencia en general se vio mermada. El mercado, ya convulsionado por la desregulación, se inclinó aún más hacia un oligopolio de grandes operadores.
marcando el fin de una era de diversidad y la casi completa erradicación de las aerolíneas legado que habían dominado el cielo americano desde sus albores. La promesa de la desregulación de más competencia y precios bajos, en el caso de TUE y otras, culminó en una brutal selección natural. Pero más allá de lo económico y lo personal, la pérdida de TUE representó el desvanecimiento de un icono cultural. TUE no era solo una aerolínea, era una parte intrínseca del sueño americano de la posguerra, sinónimo de progreso, glamour y aventura. Sus terminales, como la obra maestra de Eero Saarinen en el aeropuerto JFK, eran templos de la modernidad. Su publicidad prometía no solo destinos, sino experiencias. Con su caída, se perdió un pedazo tangible de la historia de la aviación, un recordatorio de que incluso las instituciones más poderosas y arraigadas son vulnerables a las fuerzas implacables del mercado y a los vaivenes del tiempo. Pues se convirtió en una lección, grabada en los anales del capitalismo, sobre la volatilidad de la fortuna y la brutalidad de la competencia. Su legado no es solo de opulencia y visión, sino también de las consecuencias de la complacencia, la carga de la deuda y la incapacidad de adaptarse a un mundo en constante transformación. La sombra del imperio de Hughes, una vez inquebrantable, se disipó para siempre, dejando el cielo de la aviación un poco menos colorido, un poco menos diverso. Así, la historia de TUE llega a su fin, no con un rugido de motores, sino con el eco distante de un tiempo que ya no existe. Es un recordatorio sombrío de que ninguna altura es inalcanzable, pero tampoco inmutable. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.